Charlemos un poquito y nos actualicemos un poquito sobre los temas relacionados con las asambleas ordinarias y juntas de socios, que son las reuniones que digamos que tienen una periodicidad habitual, y ya vamos a ver por qué es habitual, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada trimestre de cada año. Reuniones ordinarias, y eso es muy importante porque básicamente en estas reuniones se evalúa la ejecución y prosperidad de la empresa del año inmediatamente anterior. Y como usted bien lo dice, doctor José Hernando, muy importante porque es el escenario para poder revisar cómo debemos llevar a cabo estas reuniones para que las decisiones que se tomen en esta reunión sean totalmente válidas y no estén viciadas de una nulidad o de una ineficacia que puede afectar el desarrollo normal de las compañías para sus operaciones ahorita en el año 2025. Siendo así, entonces voy a proceder a proyectar una pequeña presentación que he trabajado para digamos, tener una ayuda didáctica a toda la gente que está conectada y me puedan seguir, digamos, las recomendaciones al pie de la letra para que preparen la celebración de sus reuniones ordinarias. Bueno, lo más importante entonces es, vamos a hablar de reuniones ordinarias, y para comenzar a abordar el tema vamos a dividir esta conferencia, cuando yo haga referencia a sociedades comerciales, en dos grupos. Tenemos lo que son las sociedades regidas y reguladas por el Código de Comercio. Recordemos que el Código de Comercio es el decreto 410 del año de 1971. Y tenemos las famosas SAS, las Sociedades por Acciones Simplificadas, que nacen a partir de la Ley 1258 del año 2008. ¿Por qué es importante que para la presente conferencia tengamos claro la división de estos grupos? Porque lo que aplica cuando yo haga referencia a las sociedades reguladas del Código de Comercio es solamente para ellas, y cuando yo diga para las SAS tienen un comportamiento, una regulación diferente, pues hay que partir de que tengamos claros esos dos grupos, porque dependiendo del tipo societario que sea tu compañía, entonces aplicamos lo que diga sociedades comerciales o lo que diga las SAS. Partamos que las sociedades comerciales que están, digamos, incorporadas en el Código de Comercio son las sociedades colectivas en comandita simple, en comandita por acciones limitadas y sociedades anónimas. Y las sociedades SAS son las que pues nacen a partir de la Ley 1258. ¿Qué es muy importante tener en cuenta? Es que hay diversos tipos de reuniones. Usualmente conocemos dos, que son las reuniones ordinarias y las reuniones extraordinarias. Ordinarias, que son el objeto de esta conferencia, donde digamos nos vamos a enfocar a lo largo de lo que se va a presentar acá. Son reuniones que por lo general se hacen una vez en el año, salvo que los estatutos dispongan algo diferente, en el primer trimestre del año, ¿cierto? Del corte inmediatamente anterior. Recordemos que el corte fiscal del año inmediatamente anterior se rige desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. A punto seguido yo tengo enero, febrero y hasta el 31 de marzo para citar y celebrar esa reunión ordinaria, donde los socios o accionistas van a revisar, ¿cierto?, todas las directrices, afectaciones, estados financieros, informes de gerencia, de juntas directivas, de cuál fue el comportamiento de la compañía en el año inmediatamente anterior. Es decir, es una reunión muy importante. También tenemos reuniones extraordinarias. Las reuniones extraordinarias son las que no dan lugar a que se celebre una reunión ordinaria, sino que es una urgencia manifiesta, que yo no puedo esperar a que vaya el próximo año dentro del trimestre a citar una asamblea ordinaria, sino que por el contrario yo tengo que citarla rápidamente para tomar una decisión. Esas son las reuniones extraordinarias. Tenemos las reuniones universales. Las reuniones universales son las que, a diferencia de las dos anteriores, no requieren convocatoria. Las reuniones universales es porque está la comparecencia de todos los socios dentro o fuera del domicilio social y deciden reunirse en reunión universal, valga la redundancia, y tomar una decisión particular, urgente o transitoria que requiere la compañía para que pueda seguir operando normalmente el objeto social. Tenemos las reuniones de segunda convocatoria, que las reuniones de segunda convocatoria es cuando yo cito una reunión ordinaria o una reunión extraordinaria y no puedo instalar la reunión por falta de quórum deliberatorio, ¿cierto? Entonces tengo la posibilidad de citar a una reunión de segunda convocatoria que podré deliberar con cualquier número titular de socios en los que pueda tomar las decisiones.
Y la quinta reunión que tenemos son reuniones por derecho propio. Y las reuniones por derecho propio son cuando la compañía tiene regulado en sus estatutos reuniones ordinarias, ¿cierto? Ya sea que tenga varios cortes de reuniones ordinarias, que tengan uno solo dentro del primer trimestre del año, y no la convoque el administrador. Y como no la convocó el administrador ni la junta directiva, entonces el primer día hábil del mes de abril se podrá constituir reunión por derecho propio en el domicilio social en las instalaciones de la administración a las 10 de la mañana. Entonces, estas son todas las reuniones que tienen las sociedades comerciales. ¿Hoy de cuál vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de una en particular y de la importancia de la reunión, cómo se debe celebrar y qué se debe presentar, que es la reunión ordinaria. De esa vamos a hablar hoy. El próximo 20 de marzo, también por aquí por Actualícese, vamos a hablar de las reuniones de segunda convocatoria y las reuniones de derecho propio, porque hay muchos, pero muchas sociedades comerciales, familiares o no, que no citan las reuniones ordinarias o que se les pasa a citar las reuniones ordinarias, y eso genera una vulneración a los derechos políticos y económicos de los socios y accionistas, y ellos tienen mecanismos legales como las reuniones por derecho propio para poder tomar las riendas de la compañía y poder conocer a fondo qué es lo que está pasando, porque no es normal, y esto se lo digo a todos los que hoy nos están viendo y escuchando, no es normal que una compañía no cite a reuniones ordinarias. Las reuniones ordinarias se deben hacer en toda compañía, pequeña o grande, familiar o no familiar, de acciones o de personas. Todas deben celebrar una reunión ordinaria, como mínimo, dice la norma, una vez en el año. Para continuar hablando de este tema de reuniones ordinarias, es muy importante tener en claro dos cosas, y es que el título de esta conferencia se llama Reuniones ordinarias, que ya las identificamos, de asamblea de accionistas o juntas de socios. Hay que tener muy claro que en las sociedades comerciales los máximos órganos de las sociedades son dos: juntas de socios o asambleas de accionistas. Juntas de socios son para las sociedades colectivas en comandita simple y limitadas. Ahí el máximo órgano se denomina junta de socios. En las sociedades en comandita por acciones, en las sociedades anónimas y en las sociedades SAS, sociedades por acción simplificada, se denomina asamblea de accionistas. Pero digamos que más allá del nombre, lo más importante a tener en cuenta acá es que estamos hablando de reuniones de los máximos órganos y que son reuniones ordinarias. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se va a hacer es evaluar el comportamiento que tuvo el desarrollo la compañía en el periodo fiscal del año inmediatamente anterior. Siendo así también las cosas, es importante entrar en que ya tenemos identificados los máximos órganos de las compañías. Ya tenemos identificado el tipo de reuniones, que vamos a hablar de reuniones ordinarias. Y hay que identificar entonces la modalidad en que se pueden celebrar las reuniones ordinarias, extraordinarias, universales, de segunda convocatoria, y pues las de derecho propio, pues técnicamente son presenciales. Esas no se pueden hacer por medio. Entonces, las reuniones ordinarias se pueden realizar bajo tres modalidades. La modalidad presencial, que es por regla general, ¿cierto?, en el domicilio social de la compañía. Las reuniones no presenciales, que las reuniones no presenciales básicamente pues hablamos de reuniones virtuales, y tenemos reuniones mixtas. Vamos a abordar, digamos, aquí un poquito lo que son reuniones no presenciales, que hoy por hoy una particularidad práctica, diría yo, que mucha gente a veces me pregunta acá en la oficina, es que después de la pandemia y con el paso de estos últimos 5 años se ha ido mejorando todo el tema de celebrar reuniones ordinarias no presenciales, y de hecho yo lo recomiendo por practicidad, por comodidad de los socios y por economía. Una reunión presencial, cuando digamos que se tienen compañías que tienen varios socios que residen en diferentes ciudades de Colombia o diferentes partes de diferentes ciudades del mundo, digamos que coger un tiquete de avión solamente para ir a una reunión presencial, pues a veces digamos que no lo justifica, más aún que lo puedes hacer desde la comodidad de la ciudad donde estés o el país donde estés, conectarte virtualmente y escuchar no solamente la información, sino participar, interactuar y ejercer tu derecho a voto desde que estés conectado a una cámara con el video y hacer un video. Y eso que hasta antes del año 2020 parecía un imposible.
en Colombia está regulado desde hace tiempo, desde la ley 222 del año de 1995, ya se hablaba de reuniones no presenciales, poco usadas por un tema de complejidad y tecnicismo, que cuando llega la pandemia en el año 2020, puntualmente en marzo del año 2020, en épocas de asamblea, digamos que se hace como un stop en el camino y vía decretos y circulares de la Superintendencia de Sociedades y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se logra, digamos, acomodar y adecuar este tipo de reuniones para que hoy por hoy, en su gran mayoría, se celebren reuniones virtuales conocidas como no presenciales. ¿Qué pasaba antes del año 2020? El artículo 19, 20 y 21 del año 22 abría la posibilidad de que los miembros de junta o de asamblea se podían reunir de manera no presencial, pero debía siempre comparecer el 100% de los socios por un medio de comunicación simultánea y sucesiva, Zoom, Teams, en aquella época Skype, pero siempre tenía que estar la comparecencia de todos para que la reunión fuera válida. Eso obviamente generaba una dificultad. ¿Qué hace el decreto 398 del año 2020 y unos conceptos y circulares complementarios a dicho decreto de la Superintendencia de Sociedades? Es básicamente decir, venga, modificar una parte en un artículo y decir que a las reuniones no presenciales se les aplica la misma normatividad de las reuniones presenciales en cuanto a convocatoria, con y mayorías. Y eso es sumamente importante porque permitió en aquel momento subsanar de que todas las asambleas, o la gran mayoría de las asambleas y juntas de socios de época pandemia y pospandemia año 2021 se pudieran realizar de manera virtual y con ello, digamos, subsanar lo que en el momento en el mundo entero estaba pasando. Y eso hoy, yo digo que a veces hay cosas que vienen para quedarse, y yo digo que hoy eso es una virtud que tenga la norma y que vino para quedarse, porque técnicamente yo recomiendo a muchas gerentes de compañías que salvo que sean 5, 4 o 3 socios, y a veces siendo así 3 o 4 socios, prefieren hacer reuniones virtuales y no presenciales, toda vez de que se pueden llevar a cabo como lo estamos hoy conectados de una manera muy eficiente y se pueden examinar las situaciones de la compañía del año inmediatamente anterior y tomar decisiones, y eso es totalmente válido. Entonces digamos que si la gente me pregunta hoy por hoy en una reunión ordinaria de una sociedad comercial, ¿la puedo hacer no presencial? La respuesta es sí, claro, la puedes hacer no presencial. De hecho, el mismo decreto, el 398 del año 2020, trae la potestad de que dicha reunión se pueda realizar de manera mixta. Es decir, de pronto los socios o accionistas que están en la ciudad, en caso del ejemplo en Santiago de Cali, se puedan conectar, puedan ir presencialmente a un salón o a la oficina de administración de la compañía, y los socios que se encuentren por fuera, que no quieran dar poder a nadie y quieran asistir a la reunión para estar ahí, poder hacer valer sus derechos y ser escuchados, digamos que se pueden conectar virtualmente, y eso permite una interacción en vivo y tomar decisiones, digamos, también en vivo, que es algo que es muy aval para que las compañías hoy por hoy lo puedan hacer. Entonces digamos que pues, en sociedades pequeñas que todavía quieran seguir realizando sus reuniones de manera tradicional, presencial, es totalmente válido. En las que quieran realizar reuniones no presenciales, pues que es lo que yo hoy por hoy recomiendo cuando hay compañías que tienen muchos socios o tienen socios por fuera del país o por fuera de la ciudad, para que no tengan que coger un vuelo y venir, o la modalidad mixta cuando puedo, digamos, tener esa mezcla de presencialidad y virtualidad. Siempre, señores administradores o accionistas, siempre les deben garantizar el derecho de voz, el derecho de voto y la información de primera mano, tanto contable como financiera, de la compañía. Es muy importante también tener la esencia de lo que es una reunión ordinaria, y es que una reunión ordinaria de junta de socios o asamblea de accionistas le permite tanto al socio mayoritario como al socio minoritario poder conocer la compañía en qué está. ¿Qué pasó el año anterior? ¿Se vendió más? ¿De utilidad? ¿Dio pérdida? ¿Tuvimos un factor externo que afectó mi materia prima y eso me hizo vender menos? ¿La sociedad se endeudó? O sea, una serie de cosas que es importante. Recordemos que dentro de una compañía los órganos de administración siempre van a estar, digamos, supeditados, por así decirlo, o vigilados a las directrices que den los máximos órganos, la junta de socios, a la asamblea de accionistas. Si hay un gerente, ese gerente debe cumplir las directrices que le dé una junta de socios o una asamblea de accionistas. Si esa compañía tiene una junta directiva, esa junta directiva debe llevar una comunicación efectiva con el gerente de la compañía. Un gerente no es el dueño de la compañía.
A veces los gerentes pueden ser accionistas, sí, pero un gerente no es el propietario de una compañía. Un gerente es una persona que tiene por sus capacidades el manejo eficiente de la compañía, siempre teniendo, digamos, la connotación de llevar la compañía adelante, a tener un crecimiento en un cumplimiento legal y sobre todo lo que todo el mundo quiere, utilidades. Un gerente que no celebre, que no prepare su asamblea, no es un buen gerente. Si usted es accionista de una compañía o socio de una compañía y al sol de hoy no le ha llegado una citación a asamblea o a junta de socios, usted como accionista o como socio puede llamar a ese gerente, puede escribirle un correo y decirle: usted tiene hasta el 31 de marzo, conforme a los estatutos, para celebrar la asamblea. ¿Por qué no ha citado? Nosotros como socios tenemos derecho a saber la compañía en que está. Es que esa es la importancia de la reunión ordinaria. La importancia de la reunión ordinaria, o la esencia de la reunión ordinaria, es esa: es conocer la compañía en que está, conocer sus estados financieros, conocer las contrataciones, conocer el cumplimiento legal. Entonces, un gerente de una compañía que no se preocupe por celebrar una reunión ordinaria deja cosas que pensar. Y si usted es socio y no ha pasado, usted está en la obligación de escribirle a ese gerente para que celebre la reunión ordinaria. Es que las reuniones ordinarias tienen una connotación muy particular, y es que las reuniones ordinarias se fijan las directrices que van a regir durante el año 2025, políticas económicas, financieras, para que la compañía tenga un crecimiento eficiente y pueda seguir adelante. Se revisan los estados financieros, la utilidad fiscal, la utilidad contable, se presentan informes de los administradores para conocer qué fue lo que hizo el gerente o la junta directiva del año inmediatamente anterior. Eso es supremamente importante. Se hacen nombramientos de los órganos de administración. Si la junta tiene si la compañía tiene junta directiva, o se hacen nombramientos de los revisores fiscales si la compañía está obligada a tener revisor fiscal. No todas las compañías están obligadas a tener revisor fiscal, y esto es importante. Que cuando una compañía está obligada a tener revisor fiscal, cuando tiene ingresos brutos superiores a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o tiene un patrimonio bruto superior o igual a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, en una reunión ordinaria se conoce el informe de gestión, los estados financieros, el dictamen de revisor fiscal, se debe presentar un proyecto de distribución de utilidades, debe haber un informe de junta directiva, y en los casos de grupos empresariales se hace un informe especial consolidado de todas las sociedades que componen ese grupo empresarial. Si una compañía no hace reuniones ordinarias y usted como socio no sabe nada de esto porque no le dan información, pues básicamente usted es socio de una compañía donde me imagino que no le distribuyen utilidades, y si le distribuyen usted no tiene conocimiento de si la utilidad es certera o no. Ahora bien, si en una reunión ordinaria se presentan estados financieros y dentro de esos estados financieros hay pérdida, pues obviamente no va a haber un proyecto de distribución de utilidades, pues porque la compañía no ha tenido utilidades. Entonces, las reuniones ordinarias son para todo eso. Por eso es que es importante que el gerente de la compañía se preocupe por celebrarlas en buen término, dentro de los cabales que la norma dice y que dice los estatutos. Y lo primero que debe tener en cuenta un gerente, porque esta charla no solamente va dirigida a los accionistas o socios de compañías, sino que también va a ir dirigida a los administradores de las compañías, llámese representantes legales, llámese miembros de junta directiva, llámese liquidadores de compañías, llámese factores de compañías, llámese revisores fiscales que también hacen parte del grupo de los administradores. Es que se celebre en feliz término la reunión y que no haya una ineficacia en las decisiones, o por el contrario no haya una responsabilidad atribuirle a ellos, porque el no citar a una reunión ordinaria puede acarrear sanciones a los administradores de la compañía. Porque, vuelvo y lo repito, no citar es preocupante. Citar que la compañía esté mal, ok, es la oportunidad que el socio tiene para conocer qué está pasando y saber qué hace con su inversión. Si la retira, si la vende, si por el contrario quiere ser parte de los órganos de administración, o por el contrario considera que ese gerente no sirve, entonces debe cambiar. Entonces, por eso digo que esta es una charla no solamente que está, digamos, preparada para los gerentes de las compañías, sino también para los accionistas y socios de las compañías, para que tengan herramientas hoy, 5 de marzo del año 2025, tengan herramientas para saber qué hacer si no los han citado a esa asamblea, porque tienen hasta el 31 de marzo del año 2025, no para citar, sino para celebrar dicha reunión.
Entonces, en las sociedades reguladas por el Código de Comercio, recuerde que les dije que las del Código de Comercio son las sociedades colectivas, en comandita simple, en comandita por acciones limitadas y sociedades anónimas. En esas sociedades le corresponde convocar a los administradores de la compañía, específicamente al representante legal. En las SAS, digamos que existe la potestad de señalar en los estatutos quienes tienen esa facultad para convocar. Usualmente la mayoría de estatutos de las SAS lo hacen los representantes legales, usualmente tienen como la misma, pero a veces estipulan, digamos, una cláusula donde dice que puede convocar también a algún socio o puede convocar a algún número de socios a las reuniones ordinarias. Si nada dice, evidentemente, pues quien debe realizar esa convocatoria ordinaria debe ser el gerente de la compañía. Muy importante tener claro gerente y tener claro accionista en sus estatutos quién convoca. Usualmente es el representante legal, pero puede que no, y eso permita que si no te han convocado o eres gerente y no sabías que tenías que convocar, pues está a tiempo de poderlo hacer. ¿Cuáles son los medios para convocar? También muy importante. Hay una regla general que dice que si los estatutos no se dice nada, se debe, en las sociedades reguladas por el Código de Comercio, debe hacerse mediante una publicación de un aviso en un diario de circulación del domicilio principal de la sociedad. Y acá un paréntesis grande. En el ejercicio de la práctica yo me encuentro sociedades reguladas por el Código de Comercio que no solamente tienen una estipulación de que la gran mayoría dice en un diario de circulación del domicilio principal, pero aparte también debe colocar un aviso en las instalaciones y aparte también debe convocar por correo electrónico y por correo urbano. Y ese tipo de medios para convocar, a veces por abarcar mucho, puede generar en que existe una ineficacia si no se hace por todos. Y una ineficacia lo que quiere decir es que las decisiones de esa reunión que se tome son nulas. Entonces, administradores, importante que revisen conforme a sus estatutos qué medio es el que se tiene que utilizar. Usualmente las sociedades reguladas por el Código de Comercio dicen por un correo electrónico, un correo urbano. Si no dice nada, te toca aplicar la regla general que dice que se debe realizar la convocatoria en un aviso, en un diario de amplia circulación, y la recomendación que le hace el gerente es que esa publicación, cuando salga el periódico, lo recorte y lo guarde como prueba por si a futuro algún socio disidente o no asistente o que no asiste a la reunión manifieste que no fue citado en debida forma, y pues usted tenga su prueba de que usted sí citó conforme a lo que dice los estatutos. En la ley SAS, digamos en la SAS, en la ley 258, debe hacerse por una comunicación escrita dirigida a los accionistas. Algunas SAS evolucionadas, como le digo yo, ya traen hasta inscrita la cláusula que es válido convocar por WhatsApp o al correo electrónico. Yo lo veo sano, yo lo veo muy sano. Convocar al correo electrónico que tiene el socio inscrito en el libro de accionistas de la compañía, o convocar por WhatsApp al número de teléfono que tiene el socio inscrito en la compañía. Con eso es más que suficiente. Ahora, si ustedes me recomiendan aquí a mí, bueno, Miguel, ¿y cuál es la mejor recomendación? Porque estoy haciendo una SAS y no quiero enredarme en este tipo de cosas. Por lo que, ¿por dónde se debe realizar la convocatoria? La convocatoria se debe realizar por el correo electrónico que diga el socio. Punto final. Es la manera más sencilla. Usted tiene una base de datos actualizada, gerentes actualicen su base de datos de sus accionistas o socios y simplemente ustedes tienen ahí el correo al que se debe convocar y cumplen con el envío del correo para la citación de la reunión y es más que suficiente. Entonces ya vemos quiénes son los que pueden convocar a reuniones ordinarias y ya vemos quiénes son los que pueden convocar a por qué medio se debe convocar a la reunión ordinaria. Recuerden a todos los que se acaban de vincular a la presente charla que estamos hablando de reuniones ordinarias. ¿Y por qué lo digo? Porque las reuniones extraordinarias o de segunda convocatoria o por derecho propio o reuniones universales, recuerden que ya vimos al inicio y pues allá hay unas normas diferentes para temas de convocatoria. ¿Con qué antelación se debe convocar? Entonces, las sociedades reguladas por el Código de Comercio, la convocatoria debe ser con 15 días hábiles de antelación. En la ley SAS, pues ya no son 15, digamos que la ley SAS, recuerden, pues yo sé que ya esto lo hemos hablado muchísimo, pero recuerden que la SAS sale en el año 2008 y básicamente viene como un salvavidas empresarial a todos los empresarios del país, porque permite realizar sociedades comerciales de una manera mucho más fácil, eficiente y económica que como las sociedades tradicionales reguladas por el Código de Comercio. Entre una de los muchos cambios positivos que trajo la SAS, pues es esta, que permite convocar a reuniones ordinarias con 5 días hábiles de antelación, mientras que las reguladas por el Código de Comercio son 15 días hábiles para realizar la convocatoria. Importante, en los días de convocatoria, en la antelación de convocatoria, el conteo de los días,
no se cuenta ni el día de la convocatoria ni el día de la reunión. Entonces, y tengan importante que son días hábiles, es decir, que si usted fuese a convocar en 15 días hábiles, tenga en cuenta que tiene que tener en su cabeza que ya no son 15, sino que son 17 de antelación, y tenga en cuenta lo siguiente, y es que si la sociedad labora los días sábados, se entiende que el día sábado es un día hábil, entonces lo puede colocar en el conteo de los días. Si no labora los días sábados por alguna circunstancia, pues ese día no se tomará como conteo para el día de la convocatoria. Muy importante la antelación. De estas tres cosas que acabo de mencionar, quién convoca, por qué medio convoca y la antelación de la convocatoria, son el 99% de los errores que tienen muchas asambleas, y lo que hace que las decisiones que se toman en las mismas sean ineficaces de pleno derecho. ¿Por qué? Porque estaba convocado. Porque convocó el que no era, porque le faltó convocar por un medio o no convocó por el medio de edad, y porque no le dio los días de la antelación, y sobre todo que mucha gente cuenta los 15 días o los 5 días hábiles contando el día de la convocatoria y el día de la reunión. Son errores usuales que acá los traigo a colación para que los administradores o las juntas directivas que están trabajando juiciosos en sus reuniones ordinarias a tiempo no vayan a caer en estos errores, para que su asamblea no sea viciada por nulidad. ¿Cuál es el contenido de la convocatoria a una reunión ordinaria? Pues el nombre de la sociedad, el órgano que convoca, fecha de la reunión, hora de la reunión, ciudad, indicar si la reunión es presencial, no presencial, mixta, y si la reunión es presencial, indicar la dirección completa del lugar donde se lleva a cabo la reunión. Si es una reunión que es no presencial, que la norma define no presencial pero es virtual, o que es mixta, ¿cierto? Deben indicarse entonces. Para los no presenciales deben dejar indicado el medio por el cual, o la plataforma tecnológica por el cual las personas van a asistir virtualmente, ¿cierto? El procedimiento o una línea telefónica donde ese socio se pueda comunicar por si tiene alguna dificultad con la conexión, ¿cierto? Y tener claro un procedimiento de cómo va a ser el otorgamiento del uso de la palabra para que ese socio sea escuchado en dicha reunión. Si es una reunión presencial o en el caso de mixta de los que van a asistir, pues debe indicar la dirección completa, la fecha exacta y la hora exacta en la que la reunión se va a llevar a cabo. Importante acá es, la norma dice que las reuniones presenciales son en el domicilio de la sociedad. Domicilio no es lo mismo que dirección urbana. Entonces, yo puedo tener el domicilio en Cali, tener la fábrica en el barrio de la Alcázar, ¿cierto? Pero yo en la fábrica no tengo espacio para reunirme y alquilo un salón y me reúno. Incumplí con la convocatoria porque no me estoy reuniendo en el domicilio, no, el domicilio sigue siendo Cali. Que yo me reúna en una dirección diferente porque va a haber más gente no quiere decir que esté incumpliendo la convocatoria. Ahora, en el caso de las SAS, eso no aplica. Por eso las SAS siempre, digamos que las SAS tienen una particularidad y un plus que hace que sea todo más sencillo, de que se constituya por documento privado y no por escritura pública. Pero la SAS se puede reunir en cualquier lugar, ¿cierto? Estén o no estén todos los socios. Entonces eso es una virtud perfecta. Yo quiero una reunión ordinaria, pero la quiero hacer por fuera del domicilio. Es perfectamente válido. Pero no están todos los socios, no pasa nada. Eso también digamos que es importante tenerlo en cuenta. Importante tener en cuenta cuando ya se da la convocatoria. Digamos que todos estos pasos previos, ya sea la convocatoria, todo socio tiene el derecho a inspeccionar los papeles y los libros de comercio de la compañía. Para las sociedades del Código de Comercio, ¿cierto? Como las sociedades colectivas, ese derecho de inspección, y en las comanditas simples y responsabilidad limitada, ese derecho de inspección es en cualquier momento, es decir, durante cualquier época del año. Los socios que hagan parte de este tipo societarios en cualquier momento pueden ir a la compañía y solicitar su derecho de inspección. Importante para las compañías que digamos que tienen mayor número de socios, lo veo así, las que no, por más poquitos que sean, salvo que sea uno, pues no es necesario reglamentar el derecho de inspección. Importante que haya un manual, un reglamento interno societario donde se coloquen normas para ese derecho de inspección. ¿Por qué? Porque obviamente ese derecho de inspección pues no puede ser perpetuo, no puede detener las operaciones normales de la compañía, no puede ser que el contador de revisión fiscal de la compañía, por ejemplo, estos tipos societarios del derecho de inspección en todo momento, pues no puedan adelantar sus labores diarias porque siempre va el mismo socio y pide documentos y cosas. Entonces es muy importante en las compañías colocar o desarrollar un reglamento al derecho de inspección.
y que todos los socios conozcan ese reglamento del derecho de inspección para que efectivamente cada que un socio quiera tener conocimiento de cifras, de valores o de documentos, pues lo haga conforme a ese manual de derecho de inspección. Si no dice nada, pues básicamente nos regulamos a lo que diga la norma comercial referente al derecho de inspección. Entonces, como les venía contando, el derecho de inspección en sociedades colectivas, comanditas simples y de responsabilidad limitadas en cualquier momento yo puedo ir. En las sociedades anónimas y en comandita por acciones, el derecho de inspección es dentro de los 15 días hábiles anteriores a las reuniones de Asamblea General en que hayan de presentarse balances de fin de ejercicio. Como en las reuniones ordinarias se van a presentar balances de fin de ejercicio, entonces el derecho de inspección que tienen los socios son durante 15 días anteriores a que se celebre esa reunión. ¿Qué se hace usualmente? Importante esto, ¿qué se hace usualmente? Usualmente, cuando se manda la convocatoria, hay muchos socios que dicen el derecho de inspección se ejercerá en la oficina de la administración en el horario normal en que funciona la empresa, de lunes a viernes o los sábados de 8 a 12, de 2 a 5 y los sábados de 8 a mediodía. Pueden los socios ejercer ese derecho de inspección. Que yo este tipo de estipulaciones las veo como muy ambiguas, ¿no? Yo las veo muy ambiguas. ¿Y por qué las veo ambiguas? Porque básicamente, pues con la tecnología que hay hoy, salvo que se vaya a esconder algo, pues ir un socio a las oficinas de acciones de derecho de inspección, a ver los estados financieros, el dictamen del derecho fiscal, a ver las cuentas bancarias del comercio, pues eso a veces es un poco, digamos, complicado bajo la dinámica de los negocios de hoy. Yo que le recomiendo a muchos clientes, mire, si usted ya tiene los estados financieros, si ya tiene el dictamen del revisor fiscal, si ya tiene el informe de gestión, ideal que eso esté casi que al mismo momento en que sale la convocatoria. ¿Por qué? Porque si usted con la convocatoria envía esa documentación, pues el socio puede revisar en detalle. De pronto, ¿qué no podrá mandar ahí? Los libros de actas de asamblea o juntas de socios, o los libros de accionistas, o los libros de socios, porque pues esos documentos, pues obviamente pues escanearlos y mandarlos pues no es muy conveniente. Y de pronto sobre eso, pues sí, digamos que el derecho de inspección puede llegar a ser presencial en las oficinas de la administración, pero si no, no hay ningún inconveniente en enviar. Yo insisto mucho a los gerentes de las compañías eso. Envíe con la convocatoria del estado financiero, el dictamen y el informe de gestión. Que la gente, un punto para que las asambleas ordinarias sean un éxito es eso, que la gente llegue informada. La mayoría de los socios a veces llegan muy molestos a estas reuniones, es porque hay un silencio absoluto por parte o del administrador, representante legal, o del administrador miembro de junta directiva. No conoce nada, no saben qué está. Usted llega como molesto, pero si usted le manda a un socio con la convocatoria, le manda los estados financieros, le manda el dictamen de revisor fiscal, le manda el informe de gestión, pues un socio juicioso, ¿qué hace? Y eso también es un llamado a los socios, ¿no? Llegar informados a las reuniones. ¿Para qué? Para que sean más eficientes, para que sean más efectivos. A veces, y eso también es un punto particular, y es estas reuniones ordinarias no se pueden volver una pelea entre socios. Es muy importante tener una buena comunicación y conocer de fondo la operación de la compañía para uno poder llegar, digamos, con aportes y no con problemas. Y parte de eso, y ahí sí incito a los gerentes de la compañía, es remita la información con la convocatoria. No haga el socio que vive en Pase moverse hasta la zona industrial de Cali para ir a ejercer el derecho de inspección. Eso puede ser molesto. Entonces, ese punto se lo dejo ahí porque la finalidad de esta reunión es tener asambleas o juntas de socios eficientes, ordinarias eficientes, que de verdad no hay nada más satisfactorio para mí como abogado, que asesoro tanto socios, accionistas como administradores y gerentes de compañía, de que sus asambleas salgan bien, de que terminen aplaudiendo al gerente por su buena gestión, porque a la compañía va bien. Si una compañía va bien, ¿uno qué pedo le puede hacer a un gerente o a un miembro de la directiva? Ninguna. Entonces es muy importante esta recomendación. Si lo tiene la posibilidad, ahora si usted me dice, lo que pasa es que yo no puedo tener el control de eso, porque es que yo no quiero que mis estados financieros, igual va a tener que publicar en la Cámara de Comercio en el mes de abril los estados financieros, no quiero que los conozcan, el dictamen o el informe del administrador de junta directiva. Yo lo que digo a veces, hago un drive, un cuarto de datos en la nube, hago un drive, subar información, dele acceso a sus socios que no puedan descargar los documentos y el socio va a llegar informado. Eso es muy importante. Hay un punto aquí, es los límites del derecho de inspección. Muchas personas piensan que el derecho, y aquí lo doy como la experiencia, lo que me pasa en la práctica. Pues, lo primero es, el derecho de inspección no es perpetuo. Y el derecho de inspección, como lo habla, digamos, la palabra es inspeccionar. No es tomar fotos, no es sacar copias, no es recordar y me lo voy a llevar para la casa, no es el derecho de inspección.
derecho de inspección es ir a revisar cuentas, revisar la información. El derecho de inspección casi que es, la norma lo determina como una preparación previa del socio accionista para que no llegue a la asamblea a que le cuente, sino que por el contrario él pueda revisar un balance y decir, oiga, esto me cuadra, esto aquí, aquí hay una gran oportunidad de mejora en esta cifra porque es que hay cosa afectó. Y eso es importante, pero no es llevarse la información. De hecho, otra cosa que también pasa mucho es que el derecho de inspección, usted es socio de una compañía, pero usted es ingeniero mecánico, usted no sabe nada o no tiene mucho conocimiento en temas legales, en temas contables, en temas fiscales. La ley permite que el derecho de inspección, el socio, pueda ir acompañado de un asesor que le permite interpretar esa información, que le permita dar, digamos, una mayor visión de lo que es la compañía. Es que el derecho de inspección es todo eso, entonces, importante para que también los gerentes lo conozcan. El derecho de inspección, ¿puede un socio tomar fotos, sacar copias? No, eso no lo puede hacer. Puede ir a ver, ¿cierto? ¿Puede un socio ir a ejercer el derecho de inspección con un asesor, con un abogado, con un contador? Sí, sí puede, entonces toda plena libertad. No puede llevarse las cosas, pero sí puede ir a verlas, sí puede ir a verlas. Hay también una limitante importante en el derecho de inspección, y es que yo no puedo llegar a pedir copia de contratos con proveedores o con clientes, o yo no puedo colocar en riesgo los secretos industriales comerciales de la compañía. Eso yo no lo puedo hacer como socio. Es que yo necesito que me digan aquí cómo es que usted hace la compra. No, eso es un secreto industrial, no le puedo decir eso. Ni tampoco estoy obligado a mostrar los contratos o las comisiones. Eso digamos que tampoco en el derecho de inspección el socio puede tener acceso a eso. Entonces es muy importante que el administrador conozca que sí le asiste un derecho de inspección a ese socio, sí lo asiste, él tiene el derecho, pero ese derecho no es perpetuo y es muy importante que el accionista tenga conocimiento, uno, que tiene ese derecho, dos, que puede revisar, importante todo esto que acabamos de decir acá, y que es inspeccionar, no llevar, y que puede ir con un asesor a revisar esa información. Entonces digamos que todos estos elementos que doy es lo que nos pasa en la práctica, porque esta charla, más que ser teórica o magistral como si estuviéramos en la universidad, la doy más desde la perspectiva de la experiencia que me pasa a mí en el día a día, de socios de compañías que no les dejan ejercer el derecho de inspección, que es una limitada o que es una SAS y ya necesitaba una asamblea, no subieron la información en un cuarto de datos y yo requiero ver estados financieros y listo. Vamos al derecho de inspección, no hay un manual, no hay un reglamento del derecho de inspección y yo llego a ejercer el derecho de inspección y no le permiten, no le dan la información al socio ni nada. De hecho, eso, la superintendencia de sociedades es una responsabilidad administradora importantísima y de remoción de los revisores fiscales en caso de que lo esté, porque es una vulneración al derecho del socio. Es sumamente delicado el gerente o el revisor fiscal que no permita que su socio accionista ejerza el derecho de inspección. Claro, dentro de los límites que acabamos de decir acá, y muy importante ubicarse en qué tipo societario está. Llegamos a otro punto importante que a veces genera mucha confusión. Entonces yo ya convoqué, mi convocatoria cumplió a cabalidad todo, convocó quién era la persona, o sea, convocó el gerente, convocó por correo electrónico o por un diario de amplia circulación, convocó con los 15 o los 5 días de antelación, hice la norma dependiendo del tipo societario, llegamos a abrir abiertamente el derecho de inspección para que los socios y accionistas pudieran verificarlo. Más aún fue más práctico y les envié la información. Y llegamos al momento de la asamblea, a la representación de los socios, porque pues, hay socios que no pueden ir a la reunión y la citaron presencial. Por eso es que yo digo que, insisto a todos los administradores que realicen esas asambleas virtuales, que se den la oportunidad. La verdad es que la virtualidad ha permitido que esto se realice de forma muy práctica y ejecutiva, y son más las bondades que las dificultades. Entonces, insisto mucho más. De hecho, tengo compañías donde hay personas que son mayores y que de pronto no tienen la practicidad, y hay empresas donde brindan de que la persona pueda tener acompañamiento, que la empresa le manda a alguien para que lo ayude a la persona a conectarse, o lo hacen mixta para que la persona que de pronto es mayor y no tiene una afinidad con la tecnología, pues pueda ejercer su derecho como socia de manera presencial. Pero para mí la virtualidad o organizar de manera mixta, como lo estoy diciendo, vemos que permite mucho. De hecho, hasta permite que usted esté presente en una reunión, así usted no esté en la ciudad, así usted no esté en el país, y eso es supremamente importante. Pero digamos que si definitivamente no puedes asistir porque no te puedes conectar, si es virtual o porque es presencial y no puedes ir, pues también digamos que la ley permite que el socio se pueda hacer representar de otro socio o de otra persona mediante un poder, que es un documento que se hace por escrito,
no requiere ninguna formalidad, no requiere que sea autenticado, no requiere que sea escritura pública, se puede generar. Y esto es muy importante porque a veces nos preguntan mucho, no, que es que no alcance a hacerle poder y es que no alcance a hacer la notaría. No, no se preocupe, usted para una reunión ordinaria de una sociedad comercial no requiere que el poder esté autenticado. Que es importante que usted pueda escribirlo, que se indique el nombre de la persona que lo va a representar y si tiene la facultad de sustituirlo, indicar en qué lo puede sustituir, la fecha de la reunión por reuniones para las que se le confería el poder. Importante, gerente, importante. A veces hay que hacer la vida muy práctica a nuestros accionistas. Yo digo que los jefes del gerente son los accionistas, los socios de la compañía. Y yo siempre quiero agradarle a mi socio, perdón, yo siempre quiero agradarle a mi jefe. Entonces el gerente debería hacerle más fácil la vida al socio o al gerente. Y en muchos de los casos lo que hacen muchos gerentes es que mandan los poderes, cuando mandan la convocatoria de los estados financieros, el dictamen de revisión fiscal, mandan modelos de poderes para que ese socio accionista pues tenga el tema mucho más fácil y pueda indicar a quién le va a dar la representación en esa reunión. Importante también, en las reuniones, en los poderes, también pueden indicar que le dan poder para esa reunión ordinaria y en caso en que no se celebre por falta de quórum, le darán poder también para que lo represente en la reunión de segunda convocatoria. Hago que un paréntesis importante, otra bondad de las SAS. En las SAS, en la convocatoria de reuniones ordinarias, yo puedo indicar de una vez que si no se instala la reunión por falta de quórum deliberatorio, puedo indicar la fecha en la que se celebrará la reunión de segunda convocatoria. Tanto para las reuniones reguladas por el Código de Comercio como para las SAS, las reuniones de segunda convocatoria se celebrarán no antes de 10 días ni después de 30 días de la fecha que se citó inicialmente y que no se pudo llevar a cabo. Entonces es importante que esos poderes también lo digan, den esa potestad para que ese socio lo pueda representar en esa o en las reuniones posteriores. ¿Listo? Recuerden acá que no requiere ninguna formalidad, no requiere algo que sea un poder general. Importante, los poderes otorgados en el exterior tampoco requieren formalidad. De hecho, los poderes en muchos casos pueden ser un correo electrónico. Un correo electrónico enviado a la gerencia de la compañía, no puedo asistir, le otorgo poder para que me represente en la reunión de fecha tal, el día tal, al señor tal, identificando solo ciudadanía. Un WhatsApp también es válido. Hemos visto varios conceptos de la superintendencia donde manifiesta que los WhatsApp, cuando se mandan al WhatsApp corporativo, ¿cierto? También son válidos esos poderes, igual de representante legal, también son válidos esos poderes. Una sola persona puede representar la voluntad de varios asociados en una reunión. En este caso podrá expresar de manera diversa el sentido del voto de cada uno de ellos. Yo puedo representar a 5 socios o a 6 socios y cada uno de ellos me puede decir, yo quiero que en esta decisión votes por tal persona, yo quiero que en la plancha de la junta directiva votes por la plancha 2 y el otro puede decir que por la plancha 1 y yo le puedo decir cuando vaya a ejercer el derecho al voto de los poderes que tengo si esa persona por qué plancha vota o si vota por la aprobación o no aprobación de cierta información. Esto también es muy importante. Ahora bien, los asociados no pueden participar, deliberar ni decidir de manera conjunta con su apoderado. Claro, esto es muy importante. A veces otorgan poder a una persona, ¿cierto? Pero al final la persona alcanza a llegar y entonces la otra persona puede llegar a ejercer el voto o puede pretender ejercer el voto de la otra y digamos que técnicamente acá los de la norma dicen no. Yo lo que puedo es revocarle el poder ahí y yo como accionista o socio tomo las decisiones a que haya lugar. ¿Listo? Un cambio representativo en cuanto a poderes, nuevamente para las SACs, que es la Sociedad de Código de Comercio, salvo los casos de representación legal, los administradores, o sea, miembros de junta directiva, revisores fiscales y empleados de la compañía no podrán representar en reuniones de asamblea o junta de socios acciones, cuotas o partes de interés distintas a las que ellos tengan, mientras estén en el cargo del ejercicio de sus funciones. El tema cambia con las SAS. Las SAS, la prohibición fue abolida. Yo, siendo representante legal, administrador, revisor fiscal o empleado de la compañía, sí tengo la facultad de poder representar otras acciones de otros asociados, salvo que en los estatutos se mantenga dicha prohibición. Creo lo que busca esto básicamente es que la gente, pues no, si yo soy empleado de la compañía y yo soy el contador de la compañía, por al mismo tiempo soy accionista por alguna razón, pues que yo no vote por lo que es propio que yo he hecho. Entonces, básicamente eso es lo que la norma prohíbe. Entonces, es importante que para las sociedades del Código de Comercio hay que tener en cuenta de que los empleados y administradores no pueden ser apoderados de cuotas o partes de interés o acciones distintas a las propias. En las SAS sí es permitido, ¿vale? Y ya una vez logremos instalar la asamblea,
eso es algo bien importante, que se logre instalar la asamblea. Pueden pasar diversas cosas. De hecho, puede pasar que lleguemos a la reunión y no tengamos quórum. Definitivamente, o sea, con los poderes, revisamos los poderes, la convocatoria estuvo bien, pero no tenemos quórum para deliberar. Entonces, pues, si es una sociedad del Código de Comercio, debe proceder a no se instalar la asamblea por falta de quórum y instalar una reunión y volver a convocar una reunión de segunda convocatoria. Si es una sociedad SAS, dentro de la convocatoria inicial se puede incluir esa estipulación, que de una vez se deja presentado cuándo es la fecha para celebrar la reunión por segunda convocatoria. Entonces, básicamente, cuando ya tengo las normas de quórum, digamos que dependiendo de los tipos societarios, pues así mismo será cómo puedo determinar cuándo tengo quórum para deliberar. Importante, una cosa es el quórum deliberatorio y otra cosa es el quórum decisorio. El quórum deliberatorio es el que debo mantener desde que instalo la asamblea hasta que la termino para poder celebrar la misma y deliberar todos los puntos del orden del día. Y el quórum decisorio es la cantidad de votos o de acciones que se requieren para la toma de una decisión. Entonces, digamos que son dos conceptos diferentes. Entonces, digamos que en las sociedades colectivas se podrá deliberar a falta de estipulación en contrario con un número de asociados que cualquiera sea su aporte, la mayoría numérica. En una sociedad en comandita simple se delibera con la mayoría numérica de los gestores. Fíjate que en la sociedad en comandita simple tenemos dos tipos de socios: socios comanditorios y socios gestores. Entonces, para instalar una reunión de comandita simple necesito una mayoría numérica de los gestores con un número plural de los socios comanditarios que representen la mitad más uno de las cuotas de capital social. En la gran mayoría de sociedades colectivas se requiere la mitad más uno o la mitad numérica para poder instalar y deliberar. En las sociedades en comandita por acciones se delibera con la mayoría numérica de los gestores y con un número plural de socios comanditarios que representen la mitad más una del capital suscrito de la compañía. En las sociedades limitadas se delibera con un número plural de socios que representen por lo menos la mitad más uno de las cuotas en que se divide el capital social. En las anónimas se delibera con un número plural de socios que representen por lo menos la mitad más uno de las acciones suscritas. Y en las sociedades por acciones simplificadas, salvo estipulación en contrario, recuerde que siempre en la SAT tenemos la potestad de prohibir cosas o no que en los otros tipos de sociedades no se permiten, pues salvo estipulación en contrario, la asamblea deliberará con uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones suscritas. Importante, una claridad que señaló acá en la SAS, y es que en la SAS yo me puedo instalar en la asamblea con la mitad más uno del capital suscrito que puede estar representado en uno o varios accionistas. En los tipos societarios del Código de Comercio no, siempre va a requerir pluralidad de socios. Es decir, si en una sociedad limitada o en una sociedad anónima un socio tiene el 58%, él representa más de la mitad más uno, pero por no haber pluralidad no se puede instalar. Siempre así, o sea, que necesite otro accionista que represente el 0,01%, pero siempre vamos a requerir en las sociedades del Código de Comercio no solamente la mitad más uno de las cuotas, partes de interés o acciones, sino que también vamos a necesitar un concepto de pluralidad. En la SAS no aplica este concepto. Es decir, yo puedo tomar decisiones por uno solo. Y algo muy importante acá, y es que estamos en todo el desarrollo de la asamblea. Entonces ya la instalé, vuelvo y repito, ya convoqué, ya se ejerció el derecho de inspección, ya revisamos los poderes, ya revisamos que hay quórum para deliberar. Importante, ese quórum se debe mantener en toda la reunión, muy importante. Y pues en el caso en que no tenga quórum, podemos convocar una reunión de segunda convocatoria, que ya lo habíamos manifestado. Importante tener en cuenta que en las reuniones se podrán suspender cuantas veces lo decida un número plural de socios accionistas que representen la mitad más uno de las acciones o cuotas de interés de una sociedad. Importantísimo eso, ¿por qué? Porque básicamente es que si yo por falta de quórum no puedo tomar una decisión, yo puedo suspender la reunión, ¿cierto? Si por alguna razón no queremos seguir en reunión porque no se tiene suficiente información y la quiero suspender, yo la puedo suspender también, ¿cierto? Pero no podrá prolongarse por más de 3 días hábiles. Ahora bien, si se prolonga esa suspensión por más de 3 días hábiles, pero yo tengo todos los socios reunidos, pues también se podrá hacer, pero se tomará como una reunión universal. Ahora, si se suspende y prefieren hacer otra convocatoria a otra reunión, pues también se puede hacer. Esto también es muy importante. Aquí la connotación que hago es, siempre tengo que tener el quórum deliberatorio para poder tomar decisiones si no estoy obligado a suspender, o si no se puede tomar una decisión por algún tema particular o pasa algo particular, yo también puedo suspender, pero no puedo pasar de esos 3 días.
Ya después tenemos lo que es el derecho al voto de cada uno de los tipos societarios. Básicamente lo que habíamos dicho anteriormente, lo que es la mitad más uno. Importante tener en cuenta en qué decisiones se requiere unanimidad de los socios. Pues en las sociedades colectivas, en la reforma estatutaria, en las transferencias de aportes de interés, incluso en los socios, en la enajenación total o de la mayor parte de los activos sociales, en las comanditas simples, en la cesión de interés o partes de interés, en las decisiones relativas a la administración de la sociedad, también requieren unas mayorías especiales. Importante que cada uno revise conforme al tipo societario qué mayorías calificadas se requieren, y si no dice absolutamente nada se entenderá que será la mitad más uno. En las sociedades del Código de Comercio sí existen mayorías determinadas para tomar ciertas decisiones. En las sociedades por acciones simplificadas, en la gran mayoría, que son la gran mayoría de sociedades del país, se tiene, pues, salvo que se diga una mayoría diferente, se tiene que es la mitad más uno de capital suscrito y pagado, y se requiere unanimidad en 4 escenarios que la misma ley lo trae. De hecho, lo trae el artículo 41. En la prohibición de negociar acciones, ¿cierto? O la prórroga de esa negociación de acciones, en el sometimiento de la negociación de acciones a la autorización previa de la asamblea de accionistas, también en la exclusión de socios y en la resolución de conflictos. En esos 4 eventos se requieren unanimidad de los socios. No siendo más, pues digamos que aquí les damos unos tips importantes para que tengan en cuenta sus reuniones ordinarias, tengan muy presente que son ordinarias. Hoy hablamos de reuniones ordinarias, tener muy en cuenta lo que son convocatoria, y en la convocatoria es quién convoca, cómo, por qué medio convoca y con qué antelación, el quórum deliberatorio, el quórum decisor. Recuerden que pueden realizarlo de manera presencial, de manera virtual y de manera mixta. A mí particularmente la recomendación que hoy dado mi experiencia es realicen estas reuniones de manera virtual o mixta, que es mucho más práctico, no solamente para el administrador, sino también para el gerente. Muchísimas gracias.